Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Tangente. Ya saben, denle like, suscribir, comentar, activen notificaciones, compartan con los amigos, comenten cosas buenas, cosas malas, da igual. El caso es que nos generen tráfico y con ese tráfico nosotros podemos hacer que este proyecto de Tangente sea más sostenible. Ya saben, Tangente GT en todas las redes sociales. Como saben, se están dando unas elecciones, además de todo. Éramos, en España se dice, con perdón de la expresión, éramos pocos y parió la abuela. No sé si aquí también se dice, ¿no? Éramos pocos y la abuela tuvo hijo también. Bueno, pues esto es un poquito igual, ¿no? Tenemos CC, tenemos MP, tenemos TSE, tenemos lo que se viene en la segunda mitad del año y tenían que elegir rector de la USAC también, ¿no? También iba a pasar. Entonces tenemos un comentarista de lujo hoy para hablar del tema de USAC, ¿verdad? Para hablar de la rectoría de USAC, que es lo que digo que está pasando al mismo tiempo que están pasando todas estas cosas. Con nosotros se encuentra el doctor Rodolfo Chang. ¿Cómo está usted esta mañana? Pues muy bien y muy agradecido con Tangente, ¿verdad? Por la entrevista. Y pues aquí estamos a las órdenes para poder pues escucharlos y contarles, pues. ¿Usted es veterinario o es zootecnista? Yo soy zootecnista. Ah, ok, sí. De estos orgullosos, lo hablamos el otro día, ¿verdad? Como sí. Orgullosos de la USAC, con esta marca así de identidad que es el zootecnista de la USAC. No van a conocer a uno que no se sienta orgulloso de serlo. Ni uno en el mundo existe. Así es. Pues por ser parte de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ¿verdad? Y pues ahí empezó los medios a decirme doctor, y doctor, ya me quedó. Entonces, pero sí soy licenciado en zootecnia, ¿verdad? Y tengo una maestría en administración pública con, pues, especialización en formulación de proyectos de desarrollo. Vamos a hablar, me gustaría que hablemos de ustedes, de su trayectoria y de USAC Diré, digamos, que también empezamos la semana pasada, pero vamos a hablar en esta semana de este proyecto. Pero hagamos un poquito de análisis de coyuntura con ustedes. Yo creo que merece la pena hacer análisis de coyuntura. Porque la coyuntura es que ayer quizá la elección más mediática haya sido la de estudiantes de Derecho. Sí. Y entonces había una parte de las redes que estaban en plan, ganaron los antichairos, ahora vamos a explicar un poquito cómo fue eso. Pero la realidad es que todas estas 2 semanas, semana y pico ya que llevamos en esto de las elecciones son 5 representantes por cada una de las unidades. Así es. Y son 10 facultades, una de estudiantes, otra de docentes. Yo ya voy entendiendo, digamos, que esto se va haciendo bastante complejo. En todo esto, lo que ha pasado, obviando esa parte que la gente que estuvo detrás de estudiantes de Derecho dio batalla, y dio batalla dura hasta el final, tercera vuelta, y ya cuando uno ve los números te das cuenta del tamaño de la batalla que dieron, ¿verdad? Pero en términos generales, cuando lo miras como un todo, Mazariegos está siendo arrollado, ¿verdad? Sí, y de verdad que pues por estudiantes. Y es que los estudiantes pues se quedaron callados un buen tiempo, pero al mismo tiempo, como decimos, se estaban organizando para ganar en las urnas, ganar bajo un proceso democrático, respetando, por supuesto, que la universidad tiene esa bendición, esa ventaja de que podemos elegir a nuestras autoridades. Y entonces el estudiante es de felicitarlos. Desde la semana pasada, el 18, nosotros mirábamos un panorama muy gris, y de verdad fue una luz para todos. Los estudiantes de económicas, de ingeniería, los de derecho, demostraron pues, que ya quieren un cambio, quieren una parte académica y el desarrollo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y ahí sabíamos que el día lunes pues iba a pasar lo mismo, los estudiantes iban a manifestarse, y lo hicieron. Y aquí, pues en el programa Tangente, quiero felicitar a todos los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala que hayan levantado su voz y la bandera de la autonomía y la democracia de la San Carlos. Pero los docentes también, ¿verdad? O sea, los docentes, sí. Cuando uno mira el panorama, hay que
dos excepciones, digamos. Sí. Una es la Facultad de Derecho, que la pelea fue muy ruda. Finalmente ganó Henry Arriaga, pero tuvo que sacar los cañones, las pistolas, la bomba nuclear. O sea, tuvo que... O sea, creían que iban a ganar así como habían ganado. Siempre hay que pensar que siempre han arrasado esas elecciones y estuvieron a esto de perderlas y sacaron en último momento ya las armas. En los dos, en docentes y sobre todo en estudiantes, que es impresionante ver esos números. Y después la otra excepción es humanidades, ¿verdad? Humanidades es otro mundo, es humanidades desde donde viene el mismo Mazariegos, donde asentó su poder, donde me decía Marco Vinicio la vez pasada algo bien interesante y es, no sé si lo dijo fuera de cámara o lo dijo en cámara, pero creo que merece la pena hacer esa reflexión con usted. Dijo, la verdad es que creció eso, sabíamos todos que estaba ya Humanidades creciendo y que crecía su influencia, que crecía su corrupción, no le pusimos el coco necesario, digamos, porque estábamos en nuestros oasis seguros, vamos a decirlo así, y miren lo que nos pasó, nos vinieron, toda esa estructura que se estaba generando, nos vino a comer. Y ahí, digamos, en Humanidades no dejaron presentarse en estudiantes planilla, pero de ahí, digamos, eso sí hay un enorme dominio. En todo lo demás, Mazariegos no se lo perdió de una forma escandalosa. Así es, así es. No todo lo que vivimos se puede explicar, hay cosas que se sienten y nos transforman. Entre lo visible y lo invisible hay un territorio donde buscamos expresarnos. Interlunio es un instituto dedicado a explorar ese espacio donde la psicología se une a la conciencia integrando aspectos más profundos. Pueden visitar la página web www.interlunio.org para descubrir en qué consiste este proyecto, Interlunio. Pues en la facultad el día de ayer hablábamos en la junta directiva que si no es una de las veces, es la primera vez que hay una participación electoral del estudiantado bárbaro. Nunca habíamos llegado a más de 300 votos antes de elecciones y hoy llegaron casi a 500. O sea, se movilizaron. Todavía quedó gente que nosotros a las 2 de la tarde cerramos la elección y pusimos pues un cordón y entonces regresaban los estudiantes y decían, mire, pero déjenos votar, no podemos, ya está cerrada y este es el último, ¿verdad? Pero los muchachos no suspendimos clases, digamos, actividades académicas y se iban corriendo a su laboratorio y ahí regresaban. Cuando miraban que la fila estaba muy larga, se volvían a ir a otra su práctica y se regresaban. Pero ¿cuántos estudiantes son? ¿Cuántos potenciales electores? La facultad tiene 1,200 estudiantes aproximadamente, ¿verdad? Que llegan a la facultad permanentemente, en este momento está como alrededor de 800 que llegan todos los días a recibir práctica y laboratorio. Sí, todavía se quedaron varios que querían votar, eso es una participación altísima, ¿verdad? Sí. Teniendo en cuenta que también hay como restricciones de tienes que haber ganado 2 cursos, entiendo, cosas así, ¿verdad? Hay como ciertas normas para votar. Sí, hay una normativa que, por ejemplo, para la facultad de nosotros es tener ganado el primer año, ¿verdad? Claro. Entonces, pues el artículo dice 10 cursos, en todo caso, pues los créditos correspondientes, ¿verdad? Pero en la facultad de nosotros es el primer año completo para poder votar. Y a mí hay una cosa de esta historia que me fascina, si le digo la verdad. Y es, hace 2 semanas el ambiente, yo pude hablar con cierta gente y el ambiente era, a ver si nos dejan inscribir las planillas, a ver si no sé qué, no sabemos cuánta gente hay, no sé, o sea, como medir cómo estaba el estudiantado, si iba, pues no hay encuestas, no hay nada, son sensaciones. La sensación dentro del campus es una sensación complicada, ¿verdad? Porque hay gente por ahí controlando quién entra, quién sale, intimidando y demás. Pero lo que son datos objetivos son los votos, ¿no? Y entonces hay aquellas facultades donde, ¿qué? 1.200, ¿dónde fue que sacaron 1.200 y la siguiente era como 35? Algo es una cosa, sí. pero delirante, ¿no? En términos de una planilla que ganó con 89% de los votos de oposición, ¿verdad? De verdad es muy sorprendente, sí. Muy sorprendente. Farmacia demostró, pues, ayer cumplir con el deber cívico de ir a votar. Los estudiantes se llegaron
hubo un problema como de que se desapareció la planilla de electores, las inscripciones, se desapareció el padrón, pero de repente apareció. Entonces, por instrucciones jurídicas, indicaron que se tenía que hacer la elección ese día y que terminaba hasta las 9 de la noche. Ahí fue arrasador también. Los profesores, estudiantes, pues llegaron y cumplieron con su deber, ¿verdad?, de votar. Ahora quisiera hablar de las trampitas y de todas estas cosas, ni trampitas, tramposotes que son los fulanos, ¿verdad? Pero solo hacer una acotación con el tema de derecho, especialmente de estudiantes de derecho. Solo para que la gente dimensione. En la primera vuelta, la planilla ganadora, que es la planilla 1, la planilla afín a Mazariegos, la del famoso video que han visto en redes sociales, donde gritan quien no saltes chairo y tonterías así, va. O sea, qué orgullo estar del lado de los que hacen trampa, ¿verdad? O sea, qué orgullo deben tener en el corazón. Pero esa planilla saca 770 votos, o 71. Sí. Primera vuelta. Segunda vuelta, le meten power. Sacan 1440, 1450 creo que son. Aún así, la planilla competidora, que era la 3, que es la de Jenny Informa, la conocerán, quien no lo conozca, que lo busque en redes sociales, es una tuitera y tiktokera bastante famosa. Están a 6 votos de ganar en esa segunda vuelta. Y esto es aumentar de 700 a 1400. O el doble, digamos, 770 a 1450. De allí, y es lo interesante de ayer, le enchufan en tercera vuelta más. O sea, uno pensaría, no, segunda vuelta es lo más que puedes movilizar. No. En tercera vuelta, Henry Arriaga, que es un personaje para vomitar, digamos, y que solo vive haciendo daño al país, en las comisiones de postulación del TSE, en las comisiones de postulación del MP y en la Universidad de San Carlos, qué ser más despreciable, ¿verdad? Eso lo estoy diciendo yo, no lo estoy diciendo yo. En tercera vuelta suben a 1.900, casi 2.000 votos. Es decir, hay una maquinaria que no estaba activada en primera vuelta, sino en primera vuelta 1.300 votos y se acabó el tema, ya ganan en primera vuelta. No, se dan cuenta, 770, ¡pum! No, espérate, que estos se están movilizando. Segunda vuelta, ¡pum! No nos dio... Bueno, aquí hay que meterle más. Y entonces buses y promesa de puntos y todo eso, ¿verdad? Una gran movilización que tuvieron que hacer, porque sí, de verdad, felicitar a Jenny, porque hizo un... Y todos los compañeros, ¿verdad? Sí, a todos los compañeros que participaron. A veces alrededor de una persona, pues tiene que haber bastantes acompañándola y apoyándola, porque de verdad ellos lograron llegar a la tercera vuelta con sus propios recursos, con de verdad su movimiento personal, motivando al estudiante a que participe democráticamente, ¿ya? Sin necesidad de movilizarlos, sin necesidad de estar dándoles puntos ni nada, sino que llegaron por la defensa de su facultad, ¿ya? Y de la Universidad de San Carlos. Eso es de admirarlo, porque de verdad muchas trampas han pasado ahorita, ¿verdad? La última ingeniería, por ejemplo, sí, a 6 puntos de ganar en la primera vuelta los docentes. Iban a ganar seguro en la segunda vuelta. O sea, y viene la segunda vuelta y no hacen quórum. Y entonces, eso es preocupante, ¿ya? Y no respetar la democracia, porque la universidad tiene esa gran virtud y esa ventaja. Tiene en sus manos hacer procesos democráticos transparentes, ¿ya? Y elegir a sus propios gobernantes. Entonces, de verdad, lastimosamente, jugamos con eso, pero sí nos preocupa ahorita porque se nos ha olvidado la academia. Lo hemos dejado la academia por un lado, lo que es el desarrollo de docencia, el desarrollo de investigación y de extensión, ya al servicio del pueblo. Por estar jugando a las trampitas estas, pues ya dejamos por un lado pues el trabajo académico de la San Carlos. ¿Tu perrito no camina o juega como antes? Artrin de Brauer es un suplemento para las articulaciones con sabor delicioso y una alta concentración de glucosamina y codrotrin,
que ayuda a mejorar significativamente la movilidad, a proteger las articulaciones y a aliviar el dolor. Devuélvele a tu amigo las ganas de moverse con Atrin de Brauer. Recuerda siempre consultar con tu veterinario. Hay que hacer una apreciación de una trampita que es especialmente complicada, ¿no? Porque en ingeniería creo que fue toda la junta directiva que... Imagínense, solo para que la gente entienda, el truquito es que tiene que estar presente la junta directiva de la facultad para poder llevar a cabo las elecciones. Que es como decirles que tiene que estar las juntas electorales para organizar las elecciones generales, tienen que estar presentes, ¿no? Firmando y demás. ¿Esos no se aparecieron? Sí. Ese día no llegaron. Sí. Y con eso quieren que no se vote, porque saben perfectamente que van a perder, ¿verdad? Ese es el truco. Mire, y la apertura tiene que ser oficial por la junta directiva. Aunque sea un salón, porque vean, por ejemplo, en las elecciones de las unidades académicas grandísimas, ponen hasta 10 mesas electorales, en económicas, por ejemplo, ¿verdad? Pero la junta directiva tiene que estar desde el principio, aunque en cada mesa pongan a uno de apoyo, ¿verdad? Y un fiscal en cada mesa, 10 mesas para votar por estudiantes, es demasiado, no digamos... derecho, ¿verdad? Entonces, tiene que ser junta directiva la que inicia, ¿ya? Y da la certeza de la apertura de la elección. Leyendo todas las actas correspondientes que permiten realizar la elección en ese día, ¿ya? Si no se presenta, no hay quien aperture la elección, ¿ya? Entonces, pues utilizaron esa trampita y prácticamente pues tenemos que ver cómo apoyamos para que se haga esa elección. Y en odontología es aún peor. Sí. Porque en odontología es una facultad, y ahora quiero que me explique cómo en veterinaria, en odontología y estos sitios se han protegido de la influencia de Mazarius. Pero en odontología entiendo que solo había planillas opositoras, ni siquiera se presentaron. Entonces, eso ya era una ganancia segura, o sea, en docentes y uno de la junta directiva, que tiene una conexión directa a través de la esposa con Mazariegos, que no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, hay que evidenciarlo. Uy, se enferma, justo en ese momento se enferma y notifica, se ingresa el domingo y notifica el día siguiente. No puede llegar. Entonces, en vez de decir, bueno, vamos a calendarizar la elección, ahí quieren dejarla suspendida, ¿verdad? Porque nunca se dio. Esos son 10 votos, esos son 2 cuerpos electorales. Y eso es muy importante. Estamos hablando de quién elige el rector de una universidad que, lo hemos hablado hasta la saciedad aquí en Tangente, es poderosísima, ¿verdad? Pero por un fulano que no llegó, no se puede dar la elección. Imagínense eso si se aplica a elecciones generales, ¿verdad? Imagínense, es preocupante porque de verdad tenemos que estar conscientes de que estamos creando una cultura en donde, pues, no llegar para que no se realice una actividad de votación es una irresponsabilidad muy grande, ¿ya? Nosotros en la facultad, pues, tenemos la bendición de que los muchachos, estudiantes, docentes y la junta directiva hemos estado actuando, pues, muy bien en el sentido de respetar procesos democráticos, incluso pues permitir que se inscriban las planillas, ¿verdad? Pues en la planilla, en la facultad, la planilla número 1 era la oposición, ¿verdad? Y de verdad fue arrasador. Primera vez en la historia que miro que la Facultad de Medicina Veterinaria llegó masivamente a votar. Hoy por hoy, y esto me parece un datazo, solo para entender bien, si se quiere reelegir el actual rector, tiene que sacar 2/3 de los votos. Sí. ¿Sí? Sí. Si todos, ya sabemos que a lo que va a jugar lo podemos hablar más tarde, pero si todo fuese by the book, tienes 2/3, significa que puedes bloquear su elección con 56 electores. Ajá. Hoy la oposición ha ganado 55 electores. Sí. Está a nada, a nadita. Y encima ha ganado con todas estas trampas de las que estamos hablando, ¿verdad? Que hay mínimo
Obviamente lo de ontología que hemos dicho, queda mañana la de docentes arquitectura, ¿no? Es docentes medicina, si no estoy mal. Medicina. Que solo es un voto, por un voto no se ganó en primera vuelta, se va a ganar prácticamente seguro. Quedaría también pues lo que dijimos de docentes ingeniería, que es lo que estábamos comentando antes. Ya con eso serían otros 20, ¿verdad? Pero solo hace falta ganar una, digamos, la de la segunda vuelta, para que él legalmente esté bloqueado de ser rector, de ser reelecto. Sí. Eso ya ha pasado, digamos. Yo creo que podemos decir que ya estamos en esas. Y luego habría que ver la otra distribución. Ese es el éxito que yo creo que era inesperado. La vez pasada no se ganó económicas, no se ganó ingeniería, ¿verdad? Cierto. No se peleó como se peleó derecho. Y hubo toda una serie de otros problemas en otros cuerpos. Pero lo sorprendente seguramente, y lo que yo creo que ha debido dejar en shock a los mazarieguistas, es que hubiese tantísimas en primera vuelta que se ganasen. Entonces, el truquito de la segunda vuelta lo puedes intentar hacer, pero está complicado. Y aparte de eso, pues el resultado de las primeras elecciones, de las primeras facultades, miércoles 18 de febrero. ¿Cómo reaccionó usted cuando empezó a ver que entraban los votos? ¿Qué dijo? Dijo, Dios de mi corazón, ¿qué es esto? Sí, es muy impresionante ver de verdad que sí se reaccionó. El miedo que teníamos era que no iban a participar, porque había mucho temor, de verdad había mucho temor. Pero cuando empezaron los resultados dije, sí, los profesores están dando un mensaje y los estudiantes igual, ¿verdad? Y por eso diré pues, que es digna resistencia, ¿verdad? Pues es un movimiento que ha estado trabajando para el rescate de la universidad y empezar a reformarla o más bien fortalecer la estructura y que no cometamos estos mismos errores que están pasando, ¿verdad? Institucionalizarla nuevamente, ¿verdad? Que ya no exista ese tipo de acosos en el sentido de expulsar estudiantes de alto rendimiento, de verdad. Profesores muy responsables que están siendo criminalizados, ¿ya? Y ese es el mensaje en este momento, que ya no queremos más de eso. Yo quiero hablar de su propia criminalización. Para quien no lo sepa, el doctor es una de las personas detenidas en el caso de USAC, ¿verdad? De nefasto recuerdo, vamos a decirlo así. Y quería hablar un poquito de su experiencia. Pero antes de pasar a su figura y a ese proceso, ¿qué se puede hacer con estas trampas que ha hecho Mazariegos? Concretamente con estas trampas. O sea, porque si todo hubiese salido bien y hubiesen dejado de inscribirse a docentes, agronomía, se deja competir en esas tres que hemos dicho y se gana mañana la otra, son 25 electores más que sumados a los 55 te llevan a 80 y que te quedas a las puertas de que la oposición, que luego se tiene que poner de acuerdo porque no es todo el mismo grupo, ¿verdad? Pero que la oposición tenga la capacidad de elegir seguro un nuevo rector, digamos. Sí, de verdad que pues esas trampitas son escenarios muy diferentes. Nosotros no nos pasa por la cabeza qué va a pasar mañana en la facultad o todo qué va a pasar en la otra facultad. Pues una de las primeras cosas es, bueno, ¿y qué hacemos el lunes? ¿Qué va a pasar? Pero pues empezó los procesos, nos preparamos para ver qué pasaba, pero nunca nos imaginamos que iba a pasar algo así en odontología, algo así como en farmacia tampoco, ¿verdad? En la cual, preocupados ya con ese tipo de trampitas, ¿verdad? Pues ahorita ya estamos resolviéndolo, tratando de ver cómo se rescata el proceso democrático en odontología y que se lleven a cabo las elecciones tal como son. Con los docentes que también no se lograron pues ejercer el derecho al voto, pues hacer pues toda la parte legal para poder pues que sí se continúe con el proceso de elecciones. Y la otra que nos queda ahorita es pues invitar a todos los profesionales que pues del 2 al 5 se van a estar realizando todas las elecciones
de los profesionales a nivel nacional, ¿verdad? Entonces hacerles un llamado que ya pues lleguen y vayan a votar. Va. Ni usted ni yo somos abogados, lo cual nos honra, digamos. No, nos honra. Habla muy bien de nosotros, ¿verdad? Pero con cariño y respeto a los abogados que nos están dando lecciones en estos últimos tiempos. Pero hay que decirlo, no solo por argumentos legales, sino políticamente, todo esto pasa porque se le permite a Mazariegos hacerlo, ¿verdad? O sea, cualquier otra persona hubiese habido amparos o sea, tú puedes presentar un amparo si no te respetan tu derecho a voto en la asociación de la comunidad de vecinos, de tu comunidad de vecinos. O sea, tú puedes decir, miren, aquí esta acta está mal hecha, queríamos votar, sacar al presidente de la comunidad de vecinos, por favor ayúdennos. Eso lo puedes hacer porque la ley que configura fundaciones, asociaciones y demás tiene unas reglas que están en las mismas escrituras y que le dan derechos a las personas que participan y que son de esas asociaciones. Entonces, esto, y hay que decirlo y repetirlo y demás, lo hace Mazariegos, lo hizo en 2022 de una forma absolutamente descarada y está siendo aún más descarado ahora como por ejemplo este tipejo que se ingresa en el hospital el día antes para que una persona pueda boicotear dos cuerpos electores solita, solo porque ay, me duele el estomaguito. Esto es porque hay un sistema que se lo permite, ¿verdad? Al margen de que usted y yo nos pongamos a pelotear ideas de abogaciles que no queremos, ¿verdad? Eso, los propios magistrados, jueces, CSJ, CC, en algunas instancias han permitido que esto se reproduzca y así es muy difícil competir. O sea, tú dices, bueno, tengamos elecciones y luego de repente haces cosas como esa, como yo sé que voy a perder porque no tengo planilla, ni siquiera pude presentar planilla opositora, o sea, oficialista en odontología. O sea, no pudo juntar la cantidad de personas para poder presentar eso, entonces anulo la elección. Esto es el sistema de justicia, ahora que usted tiene más experiencia lidiando con él, ha sido brutalmente permisivo con Mazariegos, ¿verdad? Pero la verdad, a pesar de todo, creo que pues hay una conciencia ahí en este momento. Y pues el resultado se ve. Son 11 cuerpos electorales en este momento, ¿verdad? Y que de verdad la reacción de indignación ante este tipo de situaciones y trampitas, ¿verdad? Pues todo el mundo fue a demostrarlo a través del voto. A través del voto a demostrar que queremos un cambio, ¿verdad? Pues lastimosamente pasan estas cosas, ¿verdad? Y uno pasa la experiencia que yo pasé, que es horrible, de verdad, para todos los que pues, no estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Porque su vida, y hablemos de eso, Ajá. Su vida ha sido la universidad, la facultad, las vacas, los cochitos. Eso ha sido su vida, ¿verdad? ¿Usted originario de dónde es? ¿Dónde nació? Nací en Santa Lucía, Cochumalguapa. Ahí donde fue después alcalde. Ahora vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero ahí nació. Ahí nací. Muchos bromean que ahí compré mi cédula. Sí, porque ¿qué son? ¿Sus padres, sus abuelos? Que son, mi abuelo vino pues, a los 15 años, cuando el conflicto pues en China era muy grande, ¿verdad? Entonces, pues estuvo acá, hizo vida acá y se fue a casar, ¿verdad? Pues ahí con ya mis padres y mis tíos, ¿verdad? Ya estando aquí, pues la mayoría de mis primos, que somos la tercera generación acá, nacimos aquí en Guatemala. Ajá. Entonces, ahí en Santa Lucía, Cochumalguapa, pues prácticamente... Esa es la familia reconocida como los Chang, todo el mundo sabe quiénes son, me imagino, ¿verdad? Sí. Los primos, la familia extendida. Y pues bueno, ahí pues, de joven, pues, de verdad la vida del pueblo es muy bonita. Sí. Me acuerdo que siempre me regañaban en mi casa porque en las tardes me iba al parque a jugar con los muchachos, ahí los ilustradores, jugaba cinco, jugaba carterita, jugaba trompos, y todavía hace poco ya un señor ya a mi edad más o menos me dice,
Mira, Rodolfo, yo lo que me acuerdo muy, muy bien es cuando llegabas con nosotros a jugar 5 al parque, ¿verdad? Entonces, allá, pues en Santa Lucía todos me conocían como Cobín, ¿verdad? Porque mi nombre en chino es Ko Wen. Entonces, cuando mi mamá me llamaba, todos lo oían. Decían que Cohen. No, Cobín. Entonces Cobín. todos lo pusieron como Cobín y así se quedó. Pues de ahí ya pues nos venimos para acá para estudiar. De verdad O que sea, ya en la universidad, digamos. ya en la universidad. ¿Y nos venimos, es toda la familia o es No o solo pues yo los hermanos? viajaba y cada fin de semana era tomar el bus porque tenía que regresar al pueblo. Entonces, sábados y domingos. Y me acuerdo muy bien que en ese entonces andar cuando lo bautizaban a uno y era un bautizo, pues con mucho respeto, ¿verdad? Solo era el famoso corte de pelo, pues por ahí bromeaba un poquito con uno y de ahí, bueno, andate. Entonces era un orgullo andar pelón, porque entré a la Universidad de San Carlos de Guatemala y uno paseando por el pueblo contento. O sea, lo que ahora se ve mal, que son los bautizos de la USAC, se está refiriendo a esos bautizos, a usted lo veía como orgullo en el pueblo, digamos. Esto me ha pasado porque estoy en la USAC. Ya entré a la San Carlos y miren, anda pelón, allá es universitario. Sí, ajá. Y de verdad, pues cuando ya pues, pasó el tiempo y todo, pues mi primer trabajo en la Universidad de San Carlos fue en el Centro Universitario del Norte, CUNOR. Pues ahí inicié como docente, me fui a una maestría, fui a sacar una maestría en Administración Pública, pues con énfasis en formulación de proyectos de desarrollo. Y regresando de la maestría, pues entro a ser secretario administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria. Pues el decano en turno me llamó y me dijo, mira, viste a sacar esa especialización, venía con nosotros. Esos 4 años aprendí mucho de lo que es administración universitaria. Pues logramos pues también hacer algunos trabajos de planificación presupuestal para seguir modernizando el equipo de la facultad. Pues esa tarea me dio la oportunidad de que pues, la comunidad facultativa en ese entonces me eligiera como decano. Entonces en el 2017-2021 fue mi primer periodo como decano, ¿verdad? Y pues logramos modernizar el transporte, equiparla con equipos más, valga la redundancia, más modernos. Y de ahí pues prácticamente pues estuve en la docencia, 2001 hasta como el 2007-2008, ¿verdad? Y pues después de esas fechas pasé el periodo. ¿Y eso cómo surge el interés? Porque el periodo que se refiere es alcalde del pueblo, ¿verdad? Sí. Entiendo que siempre hubo un contacto en el pueblo, o sea, eso de volver al pueblo era constante. Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué le entró la espinita de decir, bueno, ahora quiero ser alcalde de mi pueblo? Pues la verdad es que la decanatura pues me abrió muchas puertas y hicimos muchas actividades en las que incluso lo importante que mirábamos nosotros como gestión era poder llegar al pueblo. Entonces íbamos a hablar con alcaldes, íbamos también al área rural, que el perfil de nuestro egresado tiene que ser el campo. ¿Ya? Pues en todas esas actividades, pues unas personas del pueblo me llamaron y me dijeron, mira, ¿no quieres ser alcalde? No, les dije. Es una situación bien compleja. Y aquí, con respeto a todo mundo, no tengo plata para eso, les dije. ¿No? Otra es de que estaba bajando a Santa Lucía, pero no era el permanente que estuviera ahí. Incluso un colega mío de casi muy cercano de promoción se fue a poner una clínica a Santa Lucía. ¿No? Y cuando yo ya llegaba,
Yo soy más luciano que vos, me decía. Pues solo venía los fines de semana, iba aquí vivo y todo el día. Pues ahí me hablaron, pues empezaron a organizarse, empezaron a hacer, pues en esa época, actividades más de visita de casa en casa. Ese fue nuestro proceso elector. Porque no es en ese momento, sobre todo, no era un pueblo grande, ¿verdad? Santa Lucía, ¿o cuántos habitantes tiene? En ese entonces, Santa Lucía está como en el 48 lugar de población. Ajá. En ese entonces existían como 80,000 habitantes. Sí. Sí. Yo vengo de un sitio donde yo crecí, eran 75,000, digamos, es muy parecido. Yo creo que la gente de las grandes ciudades nunca entiende la relación con el pueblo. Sí. O sea, yo estaba en Madrid y toda mi vida siempre he pensado, ¿y Zamora? ¿Qué pensarán de esto en Zamora? ¿O cómo sería esto en Zamora? ¿O cómo es en Zamora? ¿Cómo afecta esto a Zamora? O sea, siempre tienes el pueblo y siempre tienes esa ancla de referencia. Yo después de haber estado viviendo aquí 18 años, todavía pienso en el pueblo, todavía pienso que yo siento que los de las grandes ciudades no tienen esa relación. Tendrán otro tipo de relación, porque uno puede amar Madrid o puedes tener la relación complicada que tenemos aquí con la ciudad de Guatemala, pero siempre te vas al pueblo, ¿verdad? Y siempre tu mente viaja en algún momento al pueblo. Pues cuando cuando yo empecé a trabajar en Cobán, regresando un poquito al tiempo también, ya me estaba listando para quedarme en Cobán, ¿verdad? Ya habíamos comprado un terreno con mi familia en una colonia nueva. En aquel entonces, pues empezamos a ver eso. Incluso empecé como por ser de campo, fui a buscar unas parcelitas de un par de manzanas para empezar con producción animal, una granjita, algo así. Y ahí salió la maestría. Entonces me dio el giro completo a venirme para acá. Pues ya siendo decano, aprendí bastante y yo daba los cursos de administración en la facultad y formulación de proyectos. En la alcaldía fue una experiencia bien interesante. Nosotros hicimos un plan de pago de deuda de gobiernos anteriores. Estaba muy endeudada Estaba muy endeudada. Tenía más o menos como 40 millones de quetzales de deuda de 4 gobiernos anteriores. Sí. Y nosotros logramos llegar a 34 por ahí, haciendo un programa de pago y un programa de gastos. Claro. ¿Ya? Esos son 4 años que fueron como... Sí. Y supongo que era el primero en mucho tiempo que reducía y no ampliaba la deuda, ¿verdad? Y pues en realidad sí quedamos y dejamos pues en cero la deuda, ¿verdad? Y eso pues prácticamente permitía esa deuda interna que pudiera invertir mejor el dinero, la MONI, en el periodo que venía, ¿verdad? Pero los pueblos, pues la democracia sí decidió por otra persona. O sea, sí intentó reelegir. Sí. Sí. ¿Con cuánto ganó? ¿Se acuerda o no? Me acuerdo que gané con 6,600 votos aproximadamente. Y por 300 votos es el que quedó en segundo lugar. Ajá. Entonces... ¿Y luego perdió? Sí me chamarearon. Sí le dieron. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué le diría a un político? Que se tenía que haber dedicado a hacer inversión y no a reducir la deuda, porque el que se aprovechó fue el que entró nuevo y se encontró las cuentas así limpitas y dijo, ahora sí vamos a entrarle, ¿va? Sí. No, y lo que más de experiencia me gustó fue que hicimos un programa materno-infantil, en donde pues en aquel entonces el ultrasonido era algo pues casi novedoso en los pueblos, porque aquí en la capital pues era normal estar yendo a ultrasonidos, pero allá con el doctor que me dio la idea, se llevaba aquella computadora cabezona de ese entonces, imagínate. Las Apple, de las sí. Y se llevaba todo su equipo. Y pues cuando quisimos empezar, en las aldeas decían, no, es que este señor quiere hacernos algo, meternos algo en la panza, ¿verdad? Entonces hicimos una estrategia.
invitamos a las comadronas para darles capacitación permanente y les dimos equipo a las comadronas, y a través de las comadronas, que ya les explicamos también ellas, y ellas sí sabían que era un ultrasonido, logramos hacer algo muy importante que logramos con el doctor, y decía el doctor, mire, usted se puede tener a su bebé aquí en su casa. La comadrona la puede atender porque viene normal. ¿Ya? No, mire, usted tiene que irse al centro de salud porque su bebé viene de tal forma. A otros, pues que se vaya al departamento de Escuintla porque sí, va a ser muy complicado. Y lo hacíamos así porque las madres no querían dejar su terrenito por las gallinas, por el cochito, porque quien lo cuidaba, se lo robaban, cualquier cosa. Pero fue un programa tan exitoso que pues ahora nuevamente que lo estoy viendo, debería ser un programa para materno-infantil en todo el país. Nacional. Claro. Especialmente que ahora con el teléfono ya y con el aparatito ya podemos verlo en el teléfono, ¿verdad? Y logramos reducir mucho la mortalidad materno-infantil. Y de ahí lo que hace después de esa experiencia es volver otra vez a la facultad. Estuve un tiempo en el Ministerio de Agricultura. Ajá. Prácticamente pues estuve trabajando ahí y de ahí pues me jalaron para el secretario adjunto, ¿verdad? Y otra vez a la universidad. Entonces quedé otra vez y ¿Cómo hacen ustedes para estar protegidos de las influencias de la politización de la universidad? O sea, me refiero a ustedes claramente farmacia, odontología, veterinaria, o sea, son lugares que da la sensación de que están como protegidos, ¿no? O una especie de oasis entre toda la cochambrería que es humanidades, que por cierto, ahora que me doy cuenta, los de letras estamos fatal, ¿verdad? Los de letras es a los que nos capturan mucho mejor que a los de ciencias. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Bueno, yo considero que es porque nos dedicamos más a la academia. Claro. ¿Ya? A lo técnico, a lo técnico, a la academia, a la docencia, a la investigación, a la extensión, y eso no nos permite como estar pensando en algunas otras cosas, más que solo en la formación de los muchachos, y de verdad que es la facultad, como nosotros, odontología, medicina, agronomía, pero voy a hablar de las tres primeras que mencioné, son carreras de tiempo completo. Aparte de eso, son carreras que no solo pueden ser teóricas, tienen que tener un porcentaje muy alto de práctica, ¿ya? Y la práctica es la que hace la habilidad de los muchachos, especialmente en las ciencias médicas, lo que es farmacia, por ejemplo, lo que es facultad de medicina, odontología, nosotros, como facultad de medicina veterinaria. Claro. Y hoy por hoy estamos dándole pues un enfoque de una sola salud, ¿verdad? Viendo la salud animal para la salud del hombre, con una salud ambiental. ¿Ya? Entonces, todo ese enfoque que estamos haciendo también nos hacen como muy primos o hermanos del punto de vista de ciencia y tecnología, ¿verdad? Porque ya no vemos aislado una enfermedad o esto, sino ya lo integramos. Pandemia, por ejemplo, el COVID. ¿Ya? En la facultad se hicieron muchos análisis de COVID a través del laboratorio que tenemos nosotros de alta calidad. El Ministerio de Salud dijo, no, ahí lo hacen, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del laboratorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Entonces eso nos invita como a trabajar muy de la mano y a dedicarnos más a la academia, ¿verdad? Con todo respeto, más que a la política. Entonces, claro. Tal vez eso nos aleja bastante. También es más difícil regalar puntos o estar con esas cosas porque tú tienes que atender al cochito, tienes que atender a la vaca, tienes que sacar la muela, tienes en todas estas carreras, ¿verdad? Entonces a lo mejor yo lo digo como alguien de letras, ¿eh? O sea, lo digo como alguien que lo que ha estudiado ciencia política, periodismo, comunicación, todo eso. Es más fácil decir un ensayo y el ensayo es cualquier cosa, como quien dice. Sacar una muela es sacar una muela. Es algo más físico, más mecánico, más claro, ¿verdad? Quizá eso salva un poquito. Sí, y de verdad que son carreras que no pueden estar
solo en teoría. Claro. 100% lo puedo decir aquí ahorita, que tenemos que tener mucha práctica. Nosotros logramos hacer también esos voluntariados en donde pues vamos a hacer jornadas de esterilización, Claro, de mascotas. Vamos a hacer jornadas también de tratamiento de animales de carga. Es increíble la cantidad de animales de carga que tenemos en Guatemala, ¿verdad? Como nosotros ya teníamos años de no ir al campo, su servidor especialmente, para estar solo más en oficina, pero con el voluntariado me fui a dar cuenta de todo lo que vivimos en la capital es bastante diferente en el área rural. Yo ya me imaginaba mucha gente en el área rural de campo con su cuatrimoto, viendo la parcela, llevando su leña en cuatrimoto, y no, ahí pues entonces damos una asistencia a los animales de carga, que de verdad es el brazo derecho de las familias del área rural. Comentario que me hacía una señora, más bien un vecino, que me contó de que a la señora se le murió su animal de carga y se puso a llorar, ¿va? Entonces le preguntó el señor que por qué se ponía a llorar por el animal de carga. Es que no hay quien me traiga el agua a donde yo voy. Y quien le ayudaba a traer el agua en sus toneles de plástico, pues era su animal, su brazo derecho para trabajar en el campo, ¿verdad? Entonces esas son situaciones en la facultad. Y ha sido como muy de la San Carlos hacer estas cosas, ¿verdad? Muy de salir Mira, yo creo que no es así en tantas universidades. Recuerdo una anécdota que alguien me contaba de que habían venido unos, creo que eran odontólogos, pero si no estoy mal, gringos de una universidad así hiper de prestigio, y que se sorprendieron mucho de un procedimiento que hacían unos odontólogos aquí. Y hablando con los odontólogos decían, yo nunca había visto esto, no sé qué. En el transcurso de la conversación la conclusión fue, sí, porque tú has hecho 133 de estas intervenciones en tu vida y yo he hecho 1545. Sí, o sea, sí. yo hago muchísimo más de esto. Llega un momento en que el número de horas ya supera cualquier prestigiosa universidad Ivy League de Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Esas son las oportunidades que pues, en la San Carlos se ve. Hay equipos multidisciplinarios de estudiantes voluntarios que se van, medicina, veterinaria, farmacia y odontología, se van a hacer jornadas al área rural. Y son los mismos estudiantes quienes los organizan, ¿ya? Y lo que nos piden a nosotros es, bueno, mire, ayúdenos que si alguna farmacia o una empresa de medicamentos nos puede financiar o donarnos equipo o donarnos medicina. Y se ha hecho bastante bien. Los muchachos, aparte de dar un servicio social, van a vivir la experiencia, ¿verdad? Y pues tratamos siempre de enviar a algún profesor voluntario también a acompañarlos, porque son jóvenes pues que prácticamente van con la intención de aprender y aprender y aprender, ¿verdad? ¿Cómo pasamos de esta vocación de docente, de servicio, de prácticas, a tener una orden de captura un día en 2023, pero que era como octubre o por ahí, noviembre? Noviembre, ¿verdad? De repente se levanta un día y dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué? Siendo miembro pues, del Consejo Superior Universitario, pues cuando empezó la... Como decano, ¿verdad? Claro. Como decano. Sí, sí, sí. Pues la verdad que estábamos pues, con un grupo pequeño, si quieres verlo así, de profesionales del Consejo que no estuvimos de acuerdo con el proceso que se dio. Y posiblemente esa fue la causa. Eso en 2022. Sí. Y entonces se pusieron una diana en 2023, básicamente. Sí. O sea, por haber expresado que eso que estaba pasando no era de Dios. Sí. Y aquí entre eso, pues, para mí fue bien interesante pensar
¿por qué? Si por decir la verdad o por solo que me respeten mi opinión, si es por eso, pues qué interesante. Porque aquí le cuento pues que a unos amigos yo les decía, ¿cómo te fue en la municipalidad? Ay, gracias a Dios no fui a parar al bote, muchachos, les decía. Y de ahí después ya bromeando, en estas alturas de decano, nunca me imaginé que siendo decano pueda pasar esto. Porque cuando fui primera vez decano, era un desarrollo armónico el que teníamos en la San Carlos, mucha academia, mucho respeto entre profesionales y por supuesto, pues en aquel entonces trabajando para poder orientar al país y para poder apoyar al país en momentos difíciles. La Universidad de San Carlos en aquel entonces se expresaba cuando algo estaba malo en la sociedad, ¿ya? Y manifestaba cosas que si estaban malas las decía, y con buenos argumentos, críticos y buenas propuestas también. ¿Es la primera vez con esta administración que ha visto que en la San Carlos hay miedo a decir lo que se piensa? Es la que yo viví. Sí. En estos años, digamos. En estos años. No puedo decirle antes porque No, yo me refiero desde que está usted. Es la sí, primera vez que, sí, que hay miedo, digamos. Sí, se ve bastante. Que son décadas ya de Sí, experiencia. Sí. Es de las muy diferente a como hace 20 años. ¿Cuántos días estuvo en la cárcel? ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? 12 días. 12 días. ¿Cómo fueron esos 12 días? Pues preocupante. Pues no está uno acostumbrado a eso. Que, si me permite, eso es lo que yo creo que juegan con eso. Ajá. Que personas que dicen su opinión y tal, dicen, no, este se va a ablandar. Este no está acostumbrado a los cuentazos que los mafiosetes sí estamos acostumbrados y a jugar así de duro. Entonces, esto es como cuando le pegas una patada al delantero, y le dices, cuidado, es la primera patada y ya. El resto del tiempo lo que espera es que el delantero no se esfuerce demasiado, ¿no? Y pues bien difícil, muy, muy difícil. ¿Estaban juntos? Estábamos juntos. Eso creo que fue pues, lo que nos ayudó bastante, ¿verdad? Pues el pueblo muy solidario, de verdad. Esas opiniones nos levantaban el ánimo a como estábamos, los que estábamos ahí. Pero quien sufrió más todavía fue la señorita, porque ella sí se tuvo que ir solita, pues, y en cambio nosotros pues estábamos juntos. Solo había una mujer. Sí. ¿Quién era? Ay, ¿cómo era el Marcelo Blanco. Marcela. Claro. Marcela. O sea, no era de los profesores, era alumna. Sí. Y pues otra cosa bien interesante fue pues la graduación que hicimos ahí adentro, ¿verdad? Que pues bueno, este joven muy, una capacidad que tiene. Sí, muy bueno. Pues sí, matemáticas y física. Todo el mundo decía eso de él, que era es un genio y yo ahí bromeando entre todos que ahí se graduaba un matemático físico cuando pasaba un cometa. Entonces, él, pues él muy inteligente, una capacidad, se le dio todo toda la situación ahí, pero sí platicábamos mucho y eso nos ayudó. Nos ayudó las visitas de los estudiantes, profesores, amigos, también profesionales llegaron a vernos. Lo que más me dolió fue ver a mi familia. Claro. Bien. ¿Usted qué tiene? ¿Cuántos hijos tiene? Tres hijos. Ahí estaban los tres. ¿También están involucrados en la San Carlos? No. No. Incluso ahorita. Y hay un poquito eso de papá, no te metas. Ya hemos sufrido mucho. Sí. Pues lo que yo sentí fue que una vez mi hijo me dijo, cuando estaba de alcalde, ay de vos, me dijo, si manchas el nombre del apellido que me estás dando. Entonces, porque en la alcaldía
pasa cualquier cosa. O sea, todas las alcaldías que pasaban. A nosotros en época que estuve en la alcaldía, nos pusieron en el 8º lugar de transparencia y buena gestión, ¿ya? Abajo pues, de algunas alcaldías capitalinas más modernas que la de nosotros. Entonces, le conté a los alcaldes de Santa, de Escuintla, y me dice uno, vos, ¿y cómo lo conseguiste? Por ahí lo andan regalando. Ese no regala ese diploma ese. Pues ya después cuando mi hijo me vio en esta situación difícil, me abrazó y me dijo, estoy muy orgulloso de ti. Pero fue difícil. Pero bueno, hay que paso a paso componer la situación. ¿Ese abrazo le ha servido para tener energía para hacer lo que están haciendo ahora? Volver otra vez. Necios, ¿va? Volver otra vez. Con mucha pena, sí, porque mis hijos pueden volver no quisiera que sufrieran nuevamente. A mis hermanos preocupadísimos también, ¿no? Pero sí, siempre vivimos con la esperanza y la luz. Hay faros de luz que yo le digo a Jenny y le mandé un mensaje que pues ella era una luz de la democracia pues ya para San Carlos, ¿verdad? Y los estudiantes que pues demostraron esa gallardía la semana pasada y el día de ayer. Ellos son la luz que nos van a ayudar para seguir trabajando, porque no es luchando, trabajando para esa democracia que buscamos y esa autonomía. Y hay algunos profesionales que nos dicen, no, ¿qué pasa? Es que ustedes si llegan a desquitarse y a pelear, no. Vamos a llegar a construir. Y si así Dios nos permite llegar, pues ya llegamos con la mentalidad de construir y no de estar persecuciones. Pero qué gente más mezquina, perdón que le diga, doctor. Cuando le han apaleado, lo han criminalizado, le han hecho trampas, han hecho no sé qué, vas a ganar y dices, no vuelvas a vengarte. Hijo de tu madre, si es tu bando el que ha reventado a todo el mundo. Pero qué descaro, venir con eso de usted, que se pare el péndulo. Sí, cuando estaba de este lado no estabas diciendo que se pare el péndulo. Ahora que parece que va del otro lado, ahí sí que se pare el péndulo. O sea, yo sé que tenemos que tener la conversación de forma responsable y tenemos que ser decentes y todo lo demás porque no hay que ser como ellos. Pero manda huevos, manda huevos que le están diciendo a uno, no llegas a vengarte después de que te han hecho lo que te han hecho, ¿verdad? No, y de verdad recuperar pues a todos los estudiantes de alto rendimiento que fueron expulsados, prácticamente volver a darle su vida normal. Ellos, y no ya no a la normal, porque ellos cambió la perspectiva de vida de ellos. Y totalmente. Su proyecto de vida varió. Hay pobres estudiantes, algunos todavía están afuera y otros que andan todavía asustados. Y su proyecto de vida de ser profesionales de cualquier carrera, pues a muchos se les ha truncado, ¿verdad? Regresar a normalizar los procesos de gestión académica, ¿verdad? Y con una autonomía responsable. Porque dicen, ¿y usted qué piensa de la autonomía? No, de verdad. Porque usted ya es libertinaje el que tienen ahorita en este momento. Pero la autonomía que siempre hay que respetarla, pero tiene que tener un límite y se llama autonomía responsable. Y el deber que tenemos nosotros ante Guatemala, ya que a la Universidad de San Carlos el pueblo le paga para que dé educación superior en todo el país. Y tenemos que normalizar esa. Y hay una responsabilidad, claro, que la San Carlos, por eso mismo tiene una responsabilidad con el país. El movimiento DIRÉ, USAC DIRÉ, de esos 11, ¿cuántos ha ganado? ¿Cuántos son planillas que ustedes han promovido y demás? Porque una de las grandes preguntas aquí es que se ponga la oposición de acuerdo, ¿verdad? Que la oposición se ponga de acuerdo es clave. No todos los 11, estamos diciendo que los 11 no son mazarieguistas, han ganado 11-5, se va ahora mismo, más las trampas de las que hemos hablado, pero de esos 11, ¿cuántos son de USAC DIRÉ concretamente? Por ejemplo, vemos... Las dos de farmacia, las dos de económicas, las dos de económicas, las dos de
veterinaria. Está también, no, la de docentes, no, todavía la están peleando, ¿no? Ajá. Entonces prácticamente no se hizo quórum y no se realizó la elección, pero sí era de DIRE. Inclusive docentes de agronomía, Sí, que también se quedó. Tal vez me quedaré con veterinaria, económicas, ingeniería, que trabajamos juntos, pero aquí hay algo muy importante, que compartimos los mismos ideales, ¿ya? Y entonces eso nos aglutina más. Entonces sí cree que se van a poner de acuerdo la Sí, oposición. yo considero que inclusive nos querían dividir, Claro. metiendo cuñitas por aquí, por allá, pero ya incluso nos hemos sentado con los estudiantes y ya ellos pues ven que las intenciones nuestras son igual que la de ellos, ¿ya? Entonces, pues Hay articulación. hay convergencia y articulación ahí, ¿verdad? Cosa que yo creo que en 2022 no era tan clara, ¿verdad? Había más, y además se hablaba de quién había ganado, eran como facciones de la oposición o facciones. Ahora da la sensación de que está mucho más claro que es Más, o mazariegos o no mazariegos, ¿verdad? Esa es la opción. Le toca, ya estamos en los últimos coletazos, obviamente hay que recuperar pues las elecciones de las que hemos dicho, ¿no? Docencia e ingeniería, hay que ganar mañana la de docencia de medicina, hay que ver lo de odontología, que es vergonzoso. La siguiente etapa son los colegios profesionales. Sí. ¿Esa cómo lo está viendo? Son 14, para que la gente entienda una vez más, 14 colegios profesionales. Eligen también 5 cada uno. sí, Y esas empiezan la próxima semana. esa empieza la otra semana. Y entonces es el mismo llamado que hemos hecho aquí con el colegio de abogados, es el mismo llamado con los demás colegios. Con todos. Nosotros evaluamos la situación que todavía no damos, digamos, como victoria, decir, Sí. es que tenemos, el cálculo que tenemos es de que entre las 14 nosotros logramos inscribir, perdón, entre las 14 sí logramos inscribir en 13, ¿ya? Y dentro de las 13 las facciones que hemos tenido es alianzas. Por ejemplo, las alianzas vienen y dicen, bueno, yo soy de tal unidad académica o tal colegio, pero hay 5 grupos y los mismos 5 grupos se ponen de acuerdo para hablar con nosotros y ponen escriben la planilla ya unificada con el movimiento de nosotros, ¿verdad? En otros, pues los mismos profesionales se han organizado y han dicho, miren, si logramos el éxito, cuenten con nosotros, ¿verdad? Y por supuesto que está la planilla, pues la oficial, y se ha logrado inscribir en varios lugares. Y otro temor que tenemos es que en algunos colegios no han inscrito las planillas, Claro, que pueden ser aliadas de nosotros, ¿verdad? Les han puesto un montón de trampitas. pero la diferencia allí, entiendo, corríjame si me equivoco, es que en vez de ir al Consejo Superior Universitario como última instancia, que es el que en el caso de la USAC está controladísimo por mazariegos, en este caso se va a la Asamblea de Colegios Profesionales. Eso ya es otro campo de batalla, ¿no? Así es. No es que necesariamente esté controlado por mazariegos, ¿verdad? Entonces ahí sí creen que pueden compensar las moviditas que se pueden hacer en algunos lugares para que sí estén inscritas en la inmensa mayoría de facultades. Sí. O sea, de colegios profesionales. Y pues eso, esperamos que así sea, ¿verdad? Porque la verdad que tenemos que tener para el 8 de abril ya las planillas que van a conformar el cuerpo electoral. Claro. ¿Verdad? Y el 8 de abril, y digámoslo claro, por lo menos pongámoslo como un escenario. Yo creo que es un escenario altísimamente probable. Pero la otra vez también perdió Mazariegos. No tenía los suficientes. Y el truquito de Mazariegos fue, entran solo los electores míos. Y sobre esos electores yo tengo la mitad. En ese caso la mitad. En este caso va a querer que todos los electores sean suyos y que sobre esos electores tenga 2/3. ¿Qué se puede hacer ante
crónica de un fraude anunciado. O sea, esto digamos, los números son muy claros, casi seguro va a ser imposible para él conseguir 2/3, digamos, por muchas trampitas que haga. Ahora en profesionales no tiene ese control en los 14 colegios profesionales, insisto, porque es la asamblea de colegios profesionales quien decide en última instancia. Entonces, de allí, digamos que en circunstancias normales él no va a ganar todos los colegios, ni mucho menos. Ahí está, por ejemplo, también los amigos de Unidos por la Democracia, están presentando una planilla en el Colegio de Abogados. Entonces, en ese contexto, él se va a ver obligado. Más si quiere ser él, que son 2/3, que ya lo tiene perdido. Ya con los datos que tenemos hoy, los tiene perdidos. Él va a querer hacer ese truco. ¿Qué se puede hacer? Yo miro un escenario muy, muy oscuro. Claro. La verdad, no sabemos qué pueda pasar. Hemos armado escenarios de escenarios, pero no desciframos cómo actuar. Claro. ¿Ya? Pues aquí tal vez el acompañamiento de abogados para ver esto, ¿verdad? Porque, como bien decía usted al principio, no somos abogados. Que lo necesitamos por desgracia. Pues ellos tenemos un buen equipo de abogados ahorita que nos está apoyando. Y pues estamos pendientes. Yo creo que hay dos llamados. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero hay dos que a mí me parece que son especialmente relevantes. El primer llamado es a el ministro de Gobernación, Maco Villar, y al presidente del gobierno, Bernardo Arévalo. No se están al contrario de toda la propaganda. Porque a usted le han dicho que tiene hasta propiedades en Cayalá y no sé qué, ¿verdad? Se le ha dicho de todo en esa propaganda. Igual, ya sabemos esas propagandas por dónde hay que pasárselas, ¿verdad? Pero al contrario de esta propaganda, el Ejecutivo no se está metiendo en estos temas de colegio. Esto es una cuestión orgánica de la USAC, ¿verdad? Y alguien tan respetuoso, que a veces es desesperadamente respetuoso de las instituciones como Bernardo Arévalo, no está montando aquellas conspiraciones para cooptar poderes, como dicen. O sea, si alguien no lo va a hacer es Bernardo Arévalo, ¿verdad? Pero creo que aquí sí les corresponde al ministro de Gobernación, le corresponde hacer valer pues la fuerza pública. La otra vez, 2022, había no solo que hubiese encapuchados y que hubiese matones en la USAC, es que también la policía jugó a favor del bando de mazariegos. Eso no puede volver a pasar. Este gobierno sí tiene que decir, dados los amparos que se han concedido, dadas las cuestiones, nosotros vamos a estar ahí a garantizar la seguridad de todo el mundo y que la policía sea defensora frente a los encapuchados y a los matones que tiene mazariegos por la USAC, digamos, o donde sea que vaya a ser el evento, que ya sabemos que le gusta sacarlo para tener ambientes más controlados, pero se tiene que garantizar la entrada de los electores, se tiene que garantizar la seguridad de la gente, se tiene que detener a los que lleguen ahí a intimidar y demás. Y yo también diría, si me permite, un llamado al sistema de justicia. O sea, todos estos distintos magistrados, jueces, la CC, que todavía estará el 8 de abril, esta CC, pues que respeten un poquito la voluntad de la gente y que no dejen que Mazariegos haga estas barbaridades, pues que son barbaridades. O sea, imagínense el truco de que una persona se enferme y que ya no haya elecciones de 2 cuerpos electorales porque un fulano está ingresado. Eso es delirante. Se recandeliza y ya está. No, hay dudas de si se va a dar o no se va a dar. Yo haría esos 2 llamados, creo yo. Sí, y pues yo haría un llamado tal vez un poquito más allá, en el sentido de que tal vez en ese día va a ser bien complicado, pero si tenemos la mayoría de cuerpos electorales o planillas electorales y logramos, por ejemplo, con los profesionales que ahora va a estar en sus manos, y que nazca de adentro del profesional el ir a votar esos días. Hay algo muy importante que yo siempre recalcaba, yo recalco también, cuando le impongo el capelo a los egresados, les digo que ese es un signo para defender la autonomía y que es un signo de prestigio de ser egresado a la San Carlos. Y ahí está escrito que el capelo es eso, ¿ya? Y ese llamado es para que todos juntos y unidos vayamos a votar ese día y demostremos con todos los cuerpos electorales que se puedan permitir
que ese día sí ya de verdad queremos un cambio, ¿verdad? Sin entrar a ese conflicto de enfrentamientos y de todo. Yo creo que el voto y la democracia tienen un poder muy grande, que es decir, mire, queremos pacíficamente que nos den la oportunidad de cambio. Entonces, ahí veo que tiene la lista de colegios, los 14 colegios, solo para que la gente que nos escuche, de repente alguno es colegiado de esos y nunca participa en estas cosas y nunca se ha interesado y demás, es obviamente el Colegio de Abogados, pero ¿qué más hay ahí? Odontólogos, está arquitectos, médicos veterinarios, farmacéuticos y químicos, ingenieros químicos, psicólogos, contadores públicos y auditores, profesionales de enfermería, humanidades, médicos y cirujanos, ingenieros de Guatemala, ciencias, Colegio de Ciencias Económicas y abogado y notarios. Bueno, ahí tenés la amalgama de los distintos colegios. Podemos discutir, como se ha hecho mucho en este programa y en muchísimos otros espacios, sobre si tendrían que tener esa clase de responsabilidad. La realidad es que la tienen. Y hoy que la tienen, vayan a votar. Sí. Vayan a votar. Y vayan a votar porque los malos siempre ganan haciendo que voten unos poquitos, controlando cómo se vote. Incluso en el caso en el caso de este Mazariegos, ha llegado a la MUNI, porque la Municipalidad de Guatemala son una banda también, ¿verdad?, a facilitar bloqueos y cosas así para que la gente no llegase a votar a las sedes. No se fíen, o sea, no cedan ante esa clase de estrategias para evitar que la gente vote. Porque lo que está claro es que, igual que en el Colegio de Abogados, si la gente vota, si los que no se suelen movilizar dicen, ok, que sirva para algo, que yo pago esa cuota para estar colegiado, pierden casi siempre. Pierden casi siempre los que están, digamos, los que han controlado esos colegios tradicionalmente. Sí, sí. Pues hay mucho trabajo que hacer para, pues, volver a encaminar la universidad bajo un sistema democrático y participativo, porque de lo contrario la academia va a pasar siempre a un segundo plano, ¿verdad? Y quien paga los resultados de este tipo de situaciones es Guatemala, porque la formación profesional, en lugar de fortalecerla, darle todas las habilidades cognitivas y prácticas para el ejercicio profesional, estamos pues bajo el término de no formándonos correctamente para participar en el país. La base del desarrollo de un país es la educación, ¿ya? La educación básica, la primaria, pero la universitaria es aquella que va a hacer que los profesionales puedan participar en la parte científica, académica y tecnológica para el desarrollo de Guatemala, y económica, y judicial, y de salud, porque todo eso se lo tenemos que dejar en manos de los profesionales, y que tienen que salir con esas sus capacidades, pues. Y entonces ahí estamos haciendo un lado las capacidades cognitivas y prácticas, en la cual tenemos que hacer una gran lucha para eso, incluso ganar la credibilidad nuevamente del quehacer de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces va a ser un trabajo titánico y posiblemente más duro y más complejo que este proceso electoral. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Doctor, muchísimas gracias por el testimonio, gracias por el conocimiento, pero sobre todo gracias por la lucha. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Que se vuelve complicado. No, digamos, quien esté viendo esto y no se haya emocionado con la emoción del doctor, ¿verdad?, hablando del abrazo de su hijo, pues no es persona. Y aunque cuesta mucho, yo creo que todos lo agradecemos. A los que están ahí, a los que se han organizado, a los que no ceden frente a estos mafiosos violentos, tramposos, repulsivos que están ahora mismo gobernando la USAC. Todos esos calificativos los digo yo, no lo está diciendo el doctor, que es una persona mucho más elegante que yo.
Y le agradecemos muchísimo que sigan todavía en la lucha y felicidades, ¿no?, por los buenos resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Olga. Y ustedes ya saben, mañana seguimos con el tema USAC. Vamos a seguir teniendo estas conversaciones. Denle like, denle suscribir, búsquenos en Tangente GT y nos estamos viendo. Estas semanas son muy importantes y vamos a darle seguimiento a todas estas cosas que están pasando a la vez en el país. Cuídense y pórtense bien.